Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días, el Señor Jesús les bendiga. Saludos, saludos en esta mañana. A ver, vamos a esperar quién ya se conecta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. Aquí estamos entonces. Ahí está mi hermana Gabriela. Hola, ¿qué tal? Mi hermana Gabriela. El Señor Jesús le bendiga. Jania Elizondo, el Señor Jesús le bendiga, mi hermana Jania, el Señor la guarde en su precioso nombre, saludos, buenos días. Y bueno, ahí se siguen entonces sumando, vamos a ver quién más aparece por ahí conectado. Ahí está mi hermana María Teresa Patiño, hola, ¿qué tal? Mi hermana María Teresa, el Padre la bendiga más y la guarde en su precioso nombre, saludos. Amén, amén, Jania. Eso, mi hermano Rafa, el Padre te bendiga más, saludos, buenos días. Buenos días, buenos días. Entonces, Mayra también, el Señor Jesús te bendiga. Jairo Guzmán, hola, ¿qué tal, Jairo? Jesús te bendiga. Saludos, saludos entonces para todos en esta mañana. Aquí estamos entonces un día más, agradecidos con el Padre por este tiempo, por este compartir. Porque bueno, con el entendimiento tenemos claridad acerca de que un día más significa un día menos. Hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio y eso es maravilloso. Entonces, poder entonces, con esa esperanza compartir la vida de fe. Hola Jessy, el Señor Jesús te bendiga. Saludos, buenos días. Buenos días, mi hermana Ani, mi hermano Gastón, el Padre les bendiga. Buenos días, saludos, saludos. Aquí vamos entonces, un día a la vez, agradecidos como les decía por este compartir y bueno, vamos a comenzar bien, vamos a comenzar con el pie derecho, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Amén, 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 Jairo, de igual manera para vos también, el Señor te bendiga y te ayude. Carolina alias Nina, el Señor te bendiga más, Carolina, el Señor te guarde en su precioso nombre, Nina. Vamos a ver quién más se conecta en esta mañana. Mauricio Sánchez. Hola, ¿qué tal, Mauricio? El Señor Jesús te bendiga. Saludos, buenos días. Buenos días, Mauricio. Buenos días. Bien, entonces nada, vamos entonces con el entendimiento. Entonces, como les decía, orar en esa dirección. Vamos a pedir para que pues sea el Padre en esta hora a través de su Santo Espíritu guiándonos, capacitándonos y ayudándonos para que pues nosotros podamos tener claridad acerca de esta salvación tan grande que es en la cual nosotros hemos creído, en la que nosotros estamos confiando. Ahí está Patricia, hola, ¿qué tal? Patricia desde Bogotá, el Señor te bendiga más. Alejandra Alvarado, hola, buenos días. Buenos días. El Señor Jesús les bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Saludos también a las chicas, tu mamá, tu hermana. Alejandra, un abrazo a la distancia. Y bueno, entonces nada, vamos a orar. Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos venimos delante de ti, puestos de acuerdo, Padre nuestro. Agradecido, Señor, por esta salvación tan grande que tú nos has dado por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Te damos gracias, Padre nuestro, porque por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad, hoy podemos, Señor, venir y presentarnos delante de ti para confesar esa deidad, esa exclusividad que hay en ti, Padre, como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y a tu Hijo Jesús el Cristo, el que enviaste a este mundo como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Señor, podemos entonces con el entendimiento, Señor, habiendo conocido tu voluntad, manifestar, Señor, que no han sido nuestras propias obras justas o injustas, que no ha habido nada que hayamos hecho o dejado de hacer que nos permita o nos impida
acercarnos, Señor, a ti, sino que todo gira y está centrado es en la obra de tu Hijo en la cruz y la sangre que Él derramó allí para el perdón de nuestros pecados, que es por medio de Él y gracias a Él que hoy podemos, Señor, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de la concupiscencia de nuestro perverso, malvado corazón, Señor, a pesar del pecado y la maldad que hay en cada uno de nosotros, venir, Señor, y estar delante de ti en la presencia, Señor, de un Dios santo por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. Podemos confiadamente venir y decirte, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos muchas gracias, Dios de los vivos, por esta salvación tan grande. Te damos muchas gracias por el don de la fe, Señor, por permitirnos, Señor, creer en tu Hijo Jesucristo, por permitirnos, Señor, confesar, Señor, esta verdad, porque sabemos que no es de todos la fe y que no en todos hay el conocimiento, Padre nuestro. Por amor a tu nombre, Padre, en esta hora venimos encomendándonos a ti, a tu gracia y a tu buena voluntad. Clamamos, Padre, para que obres con tu Espíritu Santo con poder y gloria, para que seas tú, Señor, capacitándonos y a través de tu palabra, Señor, escrita, dándonos conocimiento y entendimiento acerca, Señor, de tu voluntad, Señor, de tu voluntad, Señor, manifestada, Señor, a través de la palabra escrita, Señor, y revelada por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Toma tú control de este tiempo, Señor. Prospera, Señor, esta enseñanza de este tiempo. Ayúdanos, danos la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros, Padre. Por amor a tu nombre te lo pedimos y a tu gracia, Dios viviente, tu buena voluntad te encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo. Y en el nombre maravilloso de Jesús oramos, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, entonces ahí está Angie. Hola, ¿qué tal, Angie? El Señor Jesús te bendiga. Amén, amén. Ana Victoria, hola, ¿qué tal? Mi hermana Ana Victoria, el Señor la bendiga. Ahí está el pastor Juan Manuel también, el Señor lo bendiga. Ahí está también Josué, hola, ¿qué tal, Josué? El Señor te bendiga. Dube, mi hermana Dube, mi hermano Renato, allí en Bogotá a la distancia. Amén, amén, amén. El Señor también los guarde en su precioso nombre. Ahí está María Lucero, Lucerito, hola, ¿qué tal? Jocelyn Peralta también, Patricia Sea, Patricia también en Bogotá. Bueno, ya los demás ya los había saludado y bueno, nada, entonces aquí estamos más saludables que un Alka-Seltzer en esta mañana. Soy más saludable que un Alka-Seltzer. Bien, amados hermanos, y bueno, entonces ya, gracias al Señor, hemos entonces el día de ayer viajado con mi hijo Santiago y estamos por acá entonces desde Pensilvania en Estados Unidos saludándolos y compartiendo esta vida de fe. Una familia también, amigos de allí de Costa Rica que se habían venido a finales del año pasado a vivir aquí y bueno, entonces bien agradecidos con el Padre porque pues nos trajo con bien y nos permite también entonces hoy poder en esta mañana compartir con ustedes esta vida de fe. Aquí son entonces las 8 de la mañana, aquí son 2 horas después de allí de Costa Rica. Y bien, entonces vamos a la enseñanza. La reflexión, digamos, de este día, del miércoles, está girando en torno a poder tener claridad acerca de lo que entonces es la salvación del hombre y la voluntad de Dios, la voluntad del Dios para el hombre y esa voluntad de Dios para el hombre que gira en torno a esa salvación suya que la Biblia nos da testimonio acerca de que ocurre mediante la gracia divina. Que la salvación entonces, así como dice en Efesios capítulo 2, vamos un momento por favor allí. Efesios capítulo 2. Un momentito que estoy aquí ahí con un poquito de viento, Capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Capítulo 2, versículos 8 y 9.
Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esa es, digamos, la porción en la que nos enfocamos y pues en la que hoy, este miércoles, nos esforzamos por tener claridad acerca de, entonces, de la voluntad de Dios que gira, como les decía, entonces, a través, que gira en torno, a la salvación, y que esa salvación es por medio de la fe. Pero de la fe, entonces, que es así como lo dice aquí, regalo divino, que es don de Dios. Y tener entonces claridad acerca de esa verdad, entonces es maravilloso, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, miremos allí, en Juan, capítulo 3, versículo 16, vamos a leer no solamente el 16, sino además el 18, hasta el 18, perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oiga, José Luis, el Señor Jesús lo bendiga. Cristina, saludos para ti, para Alonso, para todos en casa. El Señor Jesús los bendiga y obre con poder y gloria. Entonces, miren, qué maravilloso, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después continúa y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. O sea que tener claridad acerca de que Dios me ama, y que esa manifestación de que Dios me ama es que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, y que cuando yo veo entonces la obra de su Hijo en este mundo, me doy pues cuenta que entonces en realidad es una obra dolorosa, es una obra, es un ministerio basado en, digámoslo así, en el dolor y en el sufrimiento. Y cuando se refiere entonces en la Biblia habla acerca o hace referencia acerca de la vida, del ministerio como tal del Cristo de Dios. ¿Lo recuerdan allá en Isaías 53? Vamos un momento, por favor. Isaías 53. Amén, amén, José Luis. El Señor también te bendiga y obre con poder y gloria en tu vida. Isaías capítulo 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como tierra seca, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo en él engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole, escuchen bien, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén y amén. Entonces, oiga, Ana Solano, el Señor Jesús la bendiga. Saludos, buenos días, saludos, Eduardo Sancho también. Un abrazo a la distancia, el Señor te bendiga. Entonces, aquí está narrando, está hablando acerca de precisamente lo que es, como les decía, la vida y obra de nuestro Señor Jesús el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y estaba diciendo entonces, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y narra y habla entonces todo lo que es en realidad, o fue pues su paso durante su paso por este mundo. Su vida en la carne, que es una vida entonces, un camino, una vida, en la cual entonces realmente usted y yo, si nos damos cuenta, no tiene o no hay ningún motivo por el cual o para el cual entonces haya habido o veamos que entonces existiera felicidad en la vida de nuestro Señor Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como raíz de tierra seca, no hay hermosura ni parecer en él, desechado, despreciado, valor, entonces quebrantado fue. Y bueno, todo ese sufrimiento, todo ese dolor, toda esa, está diciendo la Biblia, que ocurrió o fue, digamos entonces, en su vida necesario para llevar él entonces mi pecado, nuestro pecado, para que en él se cumpliera entonces la justicia divina. Y ahí es entonces, como les dije, como leímos allá en Juan, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Entonces que, como les decía, cuando en mí, hay entonces claridad acerca de esa obra divina de Jesucristo, el Hijo de Dios, al que el Padre envió a este mundo a morir en esa cruz, a sufrir, a pagar con su vida el castigo, para que yo pudiera y tuviera entonces paz para con Él. Tengo entonces claridad de ello, hay claridad de ello en mi vida. Entonces, la obra de Jesucristo, la gracia divina, se magnifica en mi vida. Y entonces me da a mí la capacidad, como les decía, el entendimiento acerca de poder experimentar, no solamente experimentar, sino comprender en qué gira, alrededor de qué gira el amor de Dios. El amor de Dios gira en torno a su Hijo Jesucristo y a la obra suya, a la salvación que por medio de la fe en Él, entonces, que se llama la gracia, Dios está derramando sobre nosotros, los hombres, su perdón. Y hermanos amados, es muy importante, muy importante, urgente que tengamos
o que haya entonces claridad de esa verdad, y que esa verdad cada día esté y sea más revelada a nuestro espíritu, y seamos cada día más conmovidos por esa realidad, por esa verdad. Porque el problema, mis amados hermanos, aquí es que entonces, si nosotros no vemos las señales y no entonces tenemos o hay ese discernimiento espiritual en nosotros, nos va precisamente o nos ocurre entonces precisamente como le ocurrió entonces a los hijos del pueblo de Israel. Y ese versículo que les he dicho es de los más tristes a mi entender de la Biblia. Juan capítulo 1, versículo, ¿se acuerdan? 11. Es uno de los más tristes, no es el más triste, pero es uno de los más tristes porque encierra muchísimo, pues la realidad de lo que es en sí la queja que Dios está dando a través de toda su palabra en contra de nosotros los seres humanos, de los hombres. ¿Cuál es esa queja? La dureza del corazón. El corazón no arrepentido, que es lo que nos impide que Él pueda acercarse a nosotros y nosotros podamos acercarnos a Él. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo por el cual entonces realmente, cuando habla no le recibieron, a lo suyo vino? Bueno, nuevamente repasemos, que haya claridad. A lo suyo vino. ¿A qué vino Jesucristo? ¿A qué vino Jesucristo, el Hijo de Dios, a este mundo? ¿Para qué fue enviado? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Ojo. Es que ahí es donde está, como siempre les he dicho, el kit del asunto. Ahí es donde, como dice Cantinflas, está el detalle, chato. No tener conocimiento correcto acerca, bíblicamente hablando, acerca de la voluntad de Dios es lo que trae toda la confusión. Porque la Biblia sí está dando claro testimonio de que el propósito de la venida del que el Padre pues haya enviado a su Hijo a este mundo es para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. O sea que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarme. Y que Él vivió y se hizo hombre, a semejanza de hombre, en esta vida, en este mundo, y padeció y sufrió y fue despreciado y fue humillado, fue escupido, fueron horadados sus pies y sus manos, fue traspasado su costado, fueron entonces puesta una corona de espinas, le dieron con una caña cascada, con una caña, lo abofetearon, pusieron entonces, le quitaron sus ropas, lo escarnecieron. No por que yo de alguna manera alcanzara o para que yo recibiera entonces todos los anhelos y todos los deseos de mi perverso y malvado corazón. No, para que yo entonces de alguna manera pudiera y tuviera entonces toda la satisfacción y el bienestar que la corriente de este mundo y el engaño y la mentira de ellos entonces me están demandando o me están exigiendo. Toda esa felicidad a la cual entonces yo de alguna manera tengo derecho, y máxime entonces ahora como hijo de Dios.
Así como entonces se los decía, se los he contado, perdón, decía en cierta oportunidad, un hombre donde supuestamente un pastor cristiano, donde en su momento al principio mi familia se congregaba y yo también estuve allá y hablaba y decía, reclámele a Dios, exíjale a Dios, demándele a Dios. O sea, no, nada que ver. No. El propósito y la voluntad de Dios para con los hombres, escúcheme bien, para con los hombres, es que entonces los hombres reciban la salvación, y la resalvación es entonces que sean librados de la condenación que viene o que es producto del pecado de cada uno, que reciba entonces la salvación, que no sea condenado por causa de su pecado, que reciba el perdón de Dios mediante desarrollar esa fe en Jesucristo, en su Hijo, al que Él envió al mundo. Y por eso entonces a lo suyo vino, a salvarlos vino, porque esa fue la promesa que les hizo. Y no lo recibieron. No recibieron esa salvación, pero enfoquémonos en ver por qué no recibieron esa salvación. ¿Cuál es entonces el motivo? Ahora sí vamos entonces a la porción que vimos durante la predicación el domingo en el capítulo 6. Dice en el 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Esa es la razón. Y esa es la razón, entonces, y ese es el motivo por el cual, entonces, el hombre, de alguna manera, no recibe la gracia divina, no recibe la salvación. Porque entonces aquí vemos que ellos se estaban acercando o estaban buscando a nuestro Señor Jesucristo, pero la intención, el motivo, la razón entonces que los movía no era la correcta. Porque ellos estaban y lo buscaron o se estaban acercando a Él para única y exclusivamente, escúchenme bien, las circunstancias y las cosas de este mundo. Porque cuando hablamos entonces acerca de salvación, debemos tener claridad debemos entonces, o debe haber claridad de que existen o que hay muchísimos tipos de salvación. Y que entonces, en este caso, por decirlo así, si yo estoy con hambre, y hay hambre, digamos, en mi vida, y estoy con hambre, y no tengo, digamos, comida, o no tengo ni comida, ni hay comida. Así yo incluso tuviera dinero, pero igual no tengo, o no hay comida, y así haya dinero, pero no hay comida y hay hambre, y alguien entonces me da de comer, y me estoy muriendo de hambre, y alguien me brinda o me da comida, pues entonces me salvó de morirme de hambre. Si me estoy entonces ahogando y alguien de alguna manera me tira un flotador o me ayuda, pues también me salva. Si estoy, digamos, a punto de perder mi casa o, digamos, tengo problemas financieros, económicos, y tengo que pagar una cuota urgente o en fin, y no tengo el dinero y alguien me lo facilita, me lo presta, me lo regala, me salva.
Si tengo digamos, una circunstancia, digamos, familiar, problema familiar, un problema sentimental, emocional con mi esposa, y de alguna manera alguien nos atiende o nos da una consejería o nos dan unos consejos, en fin, y nos habla y nos hace ver o recapacitar, y se restaura, digamos, esa relación, pues entonces podemos hablar de que se salvó nuestro matrimonio, se salvó mi matrimonio. Todas esas cosas, mis amados hermanos, entonces podríamos entonces verlas como en sí salvación. ¿Ve? Podríamos verlas entonces como salvación. Y ahí está entonces el inconveniente, llamémoslo así, o como les dije, como dice Cantinflas, el detalle. Porque la Biblia, desde el Antiguo Pacto, desde el Antiguo Testamento, está hablando entonces acerca de esa voluntad de Dios que gira en torno a la salvación del hombre. Y que entonces desde la sombra vemos cómo esa salvación se empieza de alguna manera a gestar. Pero que esa salvación entonces se empieza a gestar y se empieza a manifestar pues a través de las cosas precisamente de este mundo, de la vida física, de las cosas de la carne. ¿Ve? Desde el Génesis, en el huerto del Edén, ¿recuerdan? Dice claramente que cuando el hombre vio, fueron abiertos sus ojos y se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Qué dice que entonces ocurrió? Miremos rápidamente allí para que podamos ver en la sombra, desde la sombra, cómo entonces se empieza a manifestar esa obra salvadora de nuestro Dios. Dice que en el 3, rápidamente, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Está diciendo que el reflejo, cuando el hombre entonces, después de que el hombre pecó y vio que estaba desnudo, cosió para sí mismo entonces hojas e hicieron para sí delantales para cubrirse, para cubrir su desnudez. Se hicieron que unos delantales, unos taparrabos, mis hermanos. Imagínese cómo podría estar usted, digamos, de bien cubierta su vergüenza. Donde usted se avergonzara de estar desnudo. Si es hoy en día, o si digamos es una persona, llamémoslo así, libertina, o qué sé yo, o es una persona que no tiene pudor, en fin, pues le resbala, no importa. Pero este no es el caso, porque está dejando claridad, está dando testimonio la Biblia de que los hombres, esta varona y este hombre sintieron vergüenza acerca de su desnudez y quisieron pues taparla. Y piense usted entonces, ahora sí reflexione en cuánto puede, digamos, ayudarle un taparrabos para solucionar un problema como, digamos, el que usted sienta la vergüenza de estar desnudo. Pues no va a ayudarle, no va a ser algo que realmente le va a dar, digamos, solución a su problema. Y bueno, entonces miremos ahí en el capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esa es la sombra.
están dando cuenta, mis hermanos amados? Esa es la sombra de lo que es entonces la salvación, el plan y el propósito de Dios para con el hombre, la salvación. Pero que está ocurriendo así como lo vemos desde el principio, por gracia. Podríamos decir, ¿qué fue lo que hicieron a esa mujer y ese hombre? Entonces sentir vergüenza por su desnudez. Pero lo más que pudo, o a lo más que llegó esa vergüenza, fue a tratar de inútilmente cubrirla, sin que fuera efectivo ni fuera suficiente. Pero Dios, por su misericordia, entonces manifiesta su gracia salvadora. Y entonces dice que hizo túnicas de pieles. Entonces ya estamos hablando de algo así como, digamos, realmente una túnica es un vestido completo que cubre en su totalidad el cuerpo. Entonces está dejando entonces precisamente que por gracia fueron salvos. Y esa, digamos, salvación de esa vergüenza de la desnudez fue o ocurrió no por las obras que ellos hubieran hecho, porque lo que ellos hicieron fueron solamente delantales. Y que de esa manera entonces debemos tener claridad, es que todo intento del hombre por tratar de solucionar su condición de pecado, única y exclusivamente va a ser eso, pañitos de agua tibia, pero que no va a ser suficiente o no va a haber, escúchenme bien, esa capacidad no existe en el hombre para solucionar el problema de la condenación producto del pecado. Pero Dios, que es bueno y es misericordioso, lo salvó. ¿Ve? Entonces eso es salvación. Y está en la sombra, está en la parábola. En el Antiguo Testamento. Y si siguen de aquí para adelante y van a ver entonces Noé, Moisés, Abraham, Moisés, el pueblo de Israel, todo gira y está enfocado en la voluntad de Dios, que es la salvación para el hombre. Pero que entonces ahora nosotros debemos ver que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el Señor Jesucristo les dice, oigan, de cierto os digo, me buscáis porque comieron el pan y os saciaron. Volviendo allá a Juan 6, capítulo 6, escúchenme bien. Pero en el versículo 27, ahí está el detalle. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Ahí es donde está el punto. Nuestro Señor Jesucristo está por el Espíritu Santo revelándoles el reino de Dios, el reino de los cielos. Y está dándoles entonces entendimiento. Hola Carito, el Señor te bendiga, saludos, buenos días. Acerca de que no consiste la vida más que en la comida y la bebida y en el alimento de este mundo, que no hay
o no hay o no existen solamente situaciones o circunstancias de las cuales entonces el hombre necesite la ayuda de Dios o la salvación de Dios, sino que hay una condición que es entonces la muerte espiritual, que es la que entonces, que es por causa, perdón, que ocurre por causa de la justicia divina, como pago del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero esa muerte que ocurre, o esa muerte, perdón, de la cual está haciendo referencia a la Biblia, es consecuencia del pecado, consiste en la separación eterna del Creador. Y esa es la condenación. Y eso es entonces de lo que la Biblia habla y enseña, es el castigo eterno. Y el castigo eterno, hermanos amados, digamos que en la Biblia se describe como el lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, y todas, digamos, esas alegorías, entonces son la, digamos, forma de Dios interpretar el dolor que causa en la criatura el estar separado de su amor, de no disfrutar de su misericordia, de su amor y de su bondad. ¿Ven? Eso es el testimonio que la Biblia está dando. Trabajad entonces no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Porque ahí realmente existe y hay una necesidad de salvación más grande que la de la vida de este mundo y de las cosas de esta carne. Y esa salvación más grande es la salvación del alma, del espíritu del hombre. Por eso allí nuestro Señor Jesucristo, miremos un momento por favor, cuando en Mateo capítulo 16, versículo a partir del 21, dice, escuchen bien: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los escribas, sacerdotes, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les está anunciando, les está manifestando su muerte y resurrección. Y está dejando claridad, dándoles claridad acerca de que por causa de ese ministerio suyo, lo que va a ocurrir es que lo van a matar. Escúcheme, que lo van a matar, que va a perder su vida. Y de ahí es lo más grande y lo más maravilloso que tiene el hombre, es el regalo de Dios, la vida. Y, ay, Señor, te damos gracias por la vida. Y todo lo que, digamos, el hombre tiene dará por su vida. Y que no hay nada más entonces preciado para el hombre que precisamente que la vida. Entonces que el hombre ama la vida, que el hombre entonces con todo su ser cuida la vida. ¿Ve? Y entonces dice que en el 22, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Alexandra Solís, hola, ¿qué tal? Buenos días, el Señor Jesús le bendiga. Ten compasión de ti. O sea, reflexione, tenga cuidado de sí mismo. No sea tan duro con usted mismo. ¿Cómo entonces usted va a pensar en, de alguna manera, entregar lo más grandioso, más maravilloso
que existe, que hay, que es su vida. Amén, amén. Pero él volviéndose le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ojo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Ojo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y ahí es entonces donde nosotros debemos tener claridad acerca de que eso es y ocurre por estar bajo la tentación del diablo, bajo la autoridad del diablo. O cuando se está bajo la autoridad del diablo, o cuando se está bajo la tentación del diablo. Y eso es lo que impide que el hombre reciba la salvación o permanezca en la salvación. Esa es la obra del diablo. Que los que no han recibido la salvación por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia la reciban. Y los que la recibieron, entonces la pierdan. Ay, pastor, la salvación no se pierde, dicen los bautistas, digo el pastor Alducín. Ok, bueno, dice la Biblia que si la palabra hablada por los ángeles, entonces, y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Veíamos el lunes aprendiendo acerca del pecado, de que el que peca voluntariamente, habiendo recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿A qué creen ustedes que está haciendo referencia a eso? El lunes, en la enseñanza lo vimos. ¿Se acuerdan? Allá, Hebreos capítulo 10, rápidamente, por favor. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Ay, pero aquí es que el vientecito está fuerte, pero está agradable el clima, gracias a Dios. Nos vinimos escapando de la lluvia, mis hermanos amados. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y está diciendo claramente, y esta palabra no está dada para los incrédulos, para los no creyentes. Esta palabra está dada es para los creyentes, para los cristianos, para los que han recibido la gracia, pero que la han tomado en vano. Entonces, debemos y tiene que haber claridad de que el hombre
La voluntad, perdón, de Dios para con el hombre es que el hombre reciba la salvación de su alma, que en la parábola y en el Antiguo Testamento está manifestando acerca de cómo Dios salva al hombre de las cosas y de las circunstancias de la vida física del mundo, de la carne, pero que eso es solamente las señales. Por eso entonces dice claramente que me buscáis no porque habéis visto las señales. Y a eso es entonces lo que se refiere como señales, a todo el testimonio que el Padre ha dado o está dando acerca de Él, de quién es su esencia, su naturaleza y de la voluntad suya, que es la salvación del hombre. Y comienza desde Génesis allí en el huerto, ¿no vio? Digamos, no vieron, no vimos, perdón, no vimos, lo vemos. Pero que esa es la sombra, esa es la parábola realmente de lo que es o iba a ser finalmente, como dice entonces el Señor mismo Jesucristo allá en el Evangelio, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed al Evangelio. Porque entonces ahora viene la manifestación de la salvación de Dios, pero no precisamente de las cosas de este mundo, de las cosas de esta carne, sino de la salvación, de la condenación eterna por causa del pecado. ¿Ve? Y que entonces la obra satánica, la obra de Satanás, de el Satanás, que es el que se opone a la voluntad de Dios, del diablo, que es el que separa al hombre de Dios, es precisamente entonces eso. Mantenerlo en esa condición de separación, que no reciba la salvación. Y si ya la recibió, entonces, ¿cómo hace para que vuelva atrás y la deseche y pisotee la sangre del Hijo de Dios? Para que incluso acarree mayor condenación. Pero así como le acabamos de leer, quítate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Otra vez vamos rápido para que luego lo parafraseemos, lo leamos con nuestros ojos. Mateo 16, 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Pero Pedro no era Satanás, pero estaba bajo la tentación de Satanás y estaba haciendo el papel de Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vamos rápidamente ahí mismo al versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare el mundo, todo el mundo, y perdiere su alma? ¿De qué le sirve entonces? Que el Señor entonces lo salve de la pobreza, de la circunstancia familiar, de el alcohol, de el hambre, de la necesidad, del frío. Y que está buscando o que su relación gire en torno a la necesidad de buscar a Dios para que lo salve de todas las circunstancias y de las cosas de este mundo y pierda su alma. Y pierda su alma. Trabajad por la comida que perece, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces el diablo siempre lo que va a hacer es poner las circunstancias de la carne de este mundo como piedra de tropiezo para que el hombre no reciba la gracia, y si ya la recibió, para que la deseche. Esa es la obra satánica. Ese es el papel del diablo. Y pues que entonces, como les decía, la oración eficaz del justo es la que puede mucho, y por eso debemos orar eficazmente pidiendo
para que las aflicciones de este mundo, las circunstancias de esta carne, la debilidad y de las concupiscencias de nuestro perverso y malvado corazón no sean piedra de tropiezo, para que la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta, se cumpla en mi vida, en mi casa, en mi familia, y es la salvación del alma, por gracia, mediante la fe, en la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, y la sangre que Él derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Hay que enfocarnos en esta salvación tan grande. Debemos entonces no ser niños, sino crecer y madurar espiritualmente. Debemos tener claro que entonces nuestra relación comienza y está girando en torno a esa gracia de Dios, y es esa salvación que hemos recibido por medio de permitirnos creer en su Hijo Jesucristo como el que Él envió a morir en esa cruz, a derramar esa sangre para que recibiéramos su perdón. Y que podamos entonces, con el entendimiento, así como el salmo que tocamos durante la predicación, ¿recuerdan? El Salmo 103. Algo que debemos tener claro, y debe haber claridad, es que todo nuestro ser debe ser conmovido por la gracia. Y miremos qué maravilloso el Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor. ¿Se acuerda la salvación de mi alma? La que ha recibido mi alma, la salvación es mi alma, no mi carne. Porque la carne, la paga del pecado es muerte, y la carne va a morir. Mi alma fue la que fue redimida. Mi espíritu es el que ha recibido la salvación. Entonces, por eso aquí vemos por el Espíritu Santo cómo es la forma correcta. Entonces, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que te rescata del hoyo la vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Muy bien, pero le da o le hace énfasis y le da prioridad, claridad a la salvación del alma. No olvides que Él es el que perdona tus iniquidades. Está recordándole todo su ser. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser. Y está recordándole a su ser, que es cuerpo, alma y espíritu, que lo más grandioso y lo más maravilloso es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el perdón de los pecados por parte de Dios el Padre, por medio del Hijo, la gracia salvadora, es lo más importante, es la prioridad número 1. Y todo lo demás será añadido, conforme a su misericordia, conforme a su amor, conforme a su bondad, conforme a su voluntad, será añadido. Pero lo más grande es haber recibido, y es que el hombre pueda recibir el perdón, la gracia divina, que ocurre mediante la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, para que no nos acontezca, para que habiendo recibido esta salvación no permanezca tan grande, no permanezcamos y la descuidemos, y que las aflicciones de este mundo, las circunstancias de esta carne sean piedra de tropiezo, y que el Satanás nos coja ventaja para sacarnos de la vida de fe. Amén.
Bueno, entonces que el Señor Jesús los bendiga, obre con poder y gloria en sus vidas. Vamos a despedir este tiempo orando juntos, como el Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, el Señor Jesús les bendiga, obre con poder y gloria en sus vidas. Un beso, el Señor los guarde en su precioso nombre. Nos vemos entonces, ya Dios mediante, después. Y bueno, como les decía, hoy a partir de las 7:30 con el hermano pastor Juan Manuel vamos a continuar en la enseñanza. Un abrazo. Chao, chao, feliz día.